Hola, buen día. Mi nombre es Cecilia Panoquia, soy médico pediatra y docente de habilidades de comunicación en salud. En esta oportunidad vamos a hablar de dos elementos trascendentes de la historia clínica del paciente: el motivo de consulta y la enfermedad actual. Comencemos por motivo de consulta. El motivo de consulta constituye uno de los elementos más importantes de primer contacto con el paciente después de haber tomado sus datos de filiación. Para que el paciente diga, siempre debemos darle una facilitación inicial, estar predispuesto a escucharlo, tomar contacto visual, de esa escucha que sea activa, permitir que relate sin interrupciones. Siempre preguntar qué lo trae hoy, por qué viene hoy a la consulta. Allí el paciente, generalmente en pocas palabras, dirá términos que pueden ser utilizados con sus propias palabras o interpretados por el médico como indican en los ejemplos. Por ejemplo, puede decir sensación de falta de aire, es utilizado con sus propias palabras, o un término técnico interpretado por el médico y puede ser colocado como disnea. En la redacción de la historia clínica y en este caso específico del motivo de consulta, hacemos uso de terminología médica. Estos datos pueden ser aportados por el paciente u otros informantes, generalmente son síntomas y son subjetivos. Ejemplos de estos son tos, vómitos, fiebre, diarrea, y signos son datos aportados por el médico que surgen de su observación clínica, de la interpretación objetiva del interrogatorio y de la evaluación del examen físico. Ejemplos de estos son ictericia, taquicardia, taquipnea, artritis, etc. Existen variantes en el motivo de consulta. Este puede ser explícito, cuando el paciente sabe lo que le sucede y lo trae a la consulta. Por ejemplo, dice: vengo porque tengo dolor abdominal y fiebre. El motivo de consulta oculto a veces no puede ser dicho explícitamente por el paciente porque no sabe lo que le pasa, no lo puede expresar, puede tener ambivalencias en el relato. En este caso se le puede pedir al paciente que sea lo más específico que pueda en su relato y siempre dejar que el paciente dé prioridad a su problema principal. No se debe interrumpir. Y el motivo de internación hospitalaria o admisión hospitalaria generalmente está relacionado con el motivo de consulta, pero es una decisión médica debido a una causa clínica. Siempre es importante que en el motivo de consulta no se deben colocar diagnósticos. Aquí se describen algunas posibles causas a tener en cuenta en relación a por qué el motivo de consulta puede estar oculto. Ahora haremos referencia a la enfermedad actual. La enfermedad actual entonces se trata de un relato de la o las quejas principales del paciente en una forma coherente y ordenada. Esta descripción siempre debe tener un orden cronológico, detallado e integral. Debe tener sentido para quien lo redacta y también para quien lo lea. Y se debe traducir el lenguaje del paciente a la historia con lenguaje técnico médico, en la mayoría de los casos.
A veces también se puede citar, entre comillas, lo que dice el paciente. Todo esto nos lleva a que esta enfermedad actual debe tener un hilo narrativo, que es el camino por el que se ordenan los datos brindados por el paciente, relacionándose entre sí, sugiriendo o justificando un posible futuro diagnóstico. Se debe poner énfasis en la cronología de los datos aportados por el paciente. La redacción de la enfermedad actual es la parte más importante de la historia médica del paciente. A todos estos datos pormenorizados que da el paciente como queja principal, hay que darles en la enfermedad actual un orden cronológico de manera coherente y ordenada, es decir, debe tener un hilo narrativo. Aquí algunas claves generales para obtener síntomas, características y la descripción de estos síntomas. En ellos se puede buscar la localización, la intensidad, la relación con el horario, el ritmo, la periodicidad, los intervalos, con qué se atenúan, si están relacionados con esfuerzos, con traumatismos, el efecto de algunos medicamentos, qué lo mejora, qué lo empeora, el tipo de evolución, si es progresiva, si es regresiva, o la interpretación que le da el paciente a este síntoma. Una mnemotecnia muy frecuentemente utilizada es Alicia, que generalmente se utiliza para la semiología del dolor, pero también se puede utilizar para otros síntomas. Y evalúa la aparición, la localización, la intensidad, el carácter, la irradiación y los atenuantes. Por ejemplo, si hacemos referencia a dolor abdominal, este dolor abdominal podemos preguntar ¿cuándo apareció? ¿En qué localización del abdomen se sitúa? Le podemos decir al paciente que lo señale con un dedo. La intensidad, por ejemplo, del 1 al 10, siendo el 1 la escala más baja y el 10 la más alta, ¿cuál es la que le da el paciente? El carácter, si es punzante, si es cólico, si es intermitente, la irradiación, si este dolor se va hacia algún lugar, y los atenuantes, qué es lo que lo mejora o quizás lo empeore. Tareas principales del médico para una comunicación efectiva. Obtener problemas principales, conocer la percepción que tiene el paciente de su problema, conocer el impacto físico, emocional y social que genera la enfermedad al paciente y a su familia. Resumir al paciente la información obtenida hace que él mismo se sienta que ha sido escuchado y se le dé la oportunidad de corregir, agregar o aclarar datos aportados por él mismo. Siempre se debe mostrar interés por el bienestar del paciente y el de su familia y considerar lo que el paciente dice y desea conocer, además de lo que ellos mismos pueden interpretar. Otros aspectos a tener en cuenta en la enfermedad actual. La redacción de la enfermedad actual y la historia clínica en general tiene una forma literaria y técnica específica. Puede variar de una institución a otra y cada médico tener su estilo individual, pero el esquema que se propone es útil y único. Una buena redacción de la enfermedad actual se basa en la comprensión de lo que el paciente dice y se organiza para reflejar el proceso de razonamiento médico en relación con los datos obtenidos. Es como un artículo periodístico, con una descripción imparcial, objetiva, basada en las palabras del paciente, donde el médico reconstruye en lenguaje técnico la descripción del paciente. No es una simple lista de hechos. Se trata de utilizar preguntas como qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, desde cuándo, a cada uno de los síntomas o quejas que aporte el paciente.
En algunas ocasiones se puede utilizar una lista de problemas antes de redactarla. Si hay 2 o más problemas, se debe priorizar o jerarquizar en la redacción según su orden de importancia o la importancia que le da el paciente. Habitualmente, solo la mitad de los síntomas o preocupaciones son obtenidos en la primera entrevista.